Zombie Apocalypse. Muy buenas friqueros y friqueras, soy Ivanovich y aquí estamos en un nuevo gameplay del Mass Effect 2 Legendary Edition. Aquí seguimos con las aventuras de nuestro comandante Shepard y bueno, para recordar un poquito lo que hicimos en el vídeo anterior, pues bueno, ya sé que tenemos que hablar con bastantes compañeros de nuestra tripulación para activar, bueno, ya las hemos activado como tal, pero tenemos que cumplir sus misiones de lealtad, ¿no? Para reforzar un poquito el equipo, por así decirlo. Pero bueno, lo dicho, para recapitular un poquito lo que hicimos en el último vídeo, en el último gameplay, pues cumplimos la misión de lealtad de Miranda, que estaba relacionada con el tema de su hermana, que era gemela, pero no era gemela genéticamente, podríamos decirlo. Y al final también cumplimos las misiones de Liara, ¿no? Que estaba persiguiendo al Corredor Sombrío. Y al final vimos en el final del vídeo anterior que ella se convertía en el nuevo Corredor Sombrío. Por lo tanto, tiene un papelón en la galaxia muy importante. Así que lo que tengo planeado hacer para este gameplay, voy a ver si no se alarga mucho la misión como tal, pero va a ser hacer la misión de lealtad de Zane. Así que pues creo que primero tendremos que hablar con él porque no hemos hablado de su misión como tal. Tenemos que bajar a su cubierta y a ver qué nos cuenta. Pero bueno, antes de seguir os voy a pedir que le deis un buen like a este vídeo si os gusta este contenido y estos gameplays, que os suscribáis al canal si no lo estáis, tenéis el botón de suscribirse ahí abajo, es totalmente gratis, y que me sigáis en mis redes sociales, tenéis los enlaces en la descripción. Pues nada, aquí tenemos ya a nuestro amigo, así que vamos a ver qué nos cuenta. Tenía su enfermedad. Pues joder, es que estas cosas son muy complicadas, muy complejas. No. Though I suppose that is a part of it. My mortality has me dwelling on things. I had a family once. I still have a son. Seguimos con la familia. I haven't seen him for a very long time. No, al final son siempre temas muy arraigados, ¿no? Muy personales. Y bueno, a la hora de pedir un favor, pues siempre hay alguien importante de por medio. Y la familia, pues obviamente es lo más importante como tal, ¿no? Así que, pues tenemos con Jacob el tema del padre. Luego con Miranda lo de la hermana, que también está metido el padre como tal, ¿no? Ahora tenemos a Zane con el tema de su hijo también, que tiene un hijo llamado Goliath ahora. Así que de familia va esto. A ver, vamos a pedir más información. 10 years. He showed me some of his schoolwork and asked if we could dance crazy. We did that when he was younger. What sort of dance is that? It's... I checked my extranet contacts. I expect an update on my next... Ojo, creo que me acuerdo de estos ataques, digamos, ¿no? My father runs around in circles. I scoop him up, toss him into the air. He shrieks, laughs, spin me. The console beeps. I put him down. Click the message. Father, he pleads. Tugs my sleeve. I need to read this, I say. I don't look at him. Estos son como flashbacks, por así decirlo, pero no de manera visual, ¿no? Sino directamente es como si estuviera leyendo un libro, ¿no? Está directamente explicando todo, cada detalle de ese recuerdo, ¿no? Que hemos estado pensando, ¿no? En un recuerdo de su hijo y demás, pues lo ha detallado al 100%. Justo del último encuentro, ¿no? De la última vez que vio a su hijo. Did something happen to them? I abandoned them. No, not all at once. Nothing dramatic, no sneaking out in the middle of the night. No final argument or slammed door. I just did my job. I hunted and killed across the galaxy. Nunca estaba en casa, ¿no? ¿Han tenido una mujer? Vale. You never mentioned this before. Why now? When my wife departed from her body, I attended to that issue. I left Goliath in the care of his aunts and uncles. I have not seen him or talked to him since. Pues... Es que de la misión como tal no me acuerdo, pero... De algunas cosas sí, pero no de todo. That's not the choice I expected. Why didn't you raise him yourself? My body is blessed with the skills to take life. The Hanar honed them in me. I have few others. I didn't want that life for Goliath. I hoped he would find his own way. If he hated me, so be it.
he would not have shared the path of sin. I used my contacts to trace Kolyat. He has become disconnected. He does what his body wills. ¿Y qué es lo que le pide al cuerpo? You'll have to explain that one to me. Disconnected. The body is not our true self. The soul is. Body and soul work as one in a whole person. When the soul is weakened by despair or fear, when the body is ill or injured, the individual is disconnected, no longer whole. No sé si eso se le tiene que aplicar también al propio Zane, ¿no? Con el tema del síndrome que tiene, o sea que... Bueno. What's wrong with him? Is he hurt? Something happened that should not have. He knows where I've been, what I've done. I don't know his reasons, but he has gone to the Citadel. La Ciudadela. Job as a hitman. I would like your help to stop him. También se ha metido asesino a sueldo, como su padre. Pues a lo mejor hay que interceptar alguna misión suya, ¿no? Podríamos decir. You don't hire a raw rookie for a contract killing. I'm afraid someone may have seen we share a name and assumed we share skills. I don't know why he would accept the task. A ver, no sé si Kolyat sabía que su padre se encargaba, ¿no? O sea, tenía ese trabajo, ¿no? De asesino a sueldo, pero le da el palo a la astilla, supongo. Be closer to you, maybe? That thought haunts me more than any other. Uf. Maybe he name-dropped you to get hired. It's possible, but I don't think so. It doesn't seem right. My name. He should not respect it. Thane, I don't have your contacts and I don't have your tracking skills. Why do you need my help for this? I don't need your help, I want it. The last time I saw my son, they wrapped her body in sea vines, weighted it with stones. He tries to pull from me, calls for her. The hammer lift her off the platform, they sing like bells. The fire has gone to be kindled anew. He begs them not to take her away. They let her body slide into the water. He hits me. Don't let them. Stop them. Why weren't you? Joder. Un recuerdo fuerte, ¿eh? Warm water pours down his face. La muerte, ¿no? Supongo I de... didn't mean to make you relive that. Perfect memory. It is sometimes a burden. Bueno, no sé si eso... No sé si lo de la memoria perfecta es una habilidad de la raza de Zane. Pero... Hombre, no sé si... Es que no sé si es algo que tenía que ver con su enfermedad o si es algo de su raza, ¿no? Pero... What made him go to the Citadel? Una de cal y otra de arena. A package for him, a relic of my ill-spent life. I had Volus bankers store it and arranged for delivery when I died. He acquired it early. I don't really know how. I did wet work on the Citadel around the time his mother died. That may be why he went there. Vale, I'll get us pues... to the Citadel as soon as possible. Volvemos a la Ciudadela. I'll be meditating until you need me. Interesante. Pues nada, vamos a cumplir esta misión de Zane, que nos ha contado lo de su hijo, que se ha metido a asesino a sueldo. Hombre, pues tiene que estar en alguna misión importante, porque para correr peligro... Bueno, pues, correr peligro, pues supongo que sí, ¿no? Siempre hay un riesgo ahí. No sé cuánto tiempo lleva como asesino a sueldo tampoco, o sea que no sé cuánta experiencia tiene, ni qué habilidades tiene, o sea que... No sabemos nada de él todavía, o sea que ya cuando lleguemos a la Ciudadela pues ya le veremos, pues ahondarán un poquito en la historia entre Zane y él, y ya veremos de lo que es capaz también, ¿no? También podríamos aprovechar para hablar con Anderson, ¿no? Que ya visitamos una vez la Ciudadela, pues en la parte inicial del juego, para reencontrarnos con él, para ponernos al día, podríamos decir, ¿no? Ya que él es le pusimos como el jefe del nuevo consejo, digamos, para presentar a la humanidad, digamos, pero digamos, bueno, fue una decisión del Mass Effect 1, ¿no? Que, digamos, tomé no porque confiaba más en Anderson, aunque no fuera un político, pero vamos, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Ahí tira un poco de corazón, podríamos decir.
Vale, estamos hablando con el capitán Bailey, el capitán de la seguridad de la ciudadela como tal, que realmente he ido a preguntarle, pues bueno, quería abrir bueno, las opciones de conversación, podríamos decir, y resulta que le he preguntado, o sea, que le he podido preguntar dónde estaba el hijo de Zane, ¿no? Y resulta que ha mencionado a alguien llamado Ratón, que bueno, parece que es un criminal de poca monta, digamos, ¿no? De nivel bajo, y obviamente pues será un personaje o al menos o una persona de interés, ¿no? No sé si está relacionado con el caso como tal, pero vamos a, obviamente, preguntar, vamos a indagar un poquito más. A ver qué nos dice. Odd jobs for shifty people. Ducked rats take whatever is available to get by. Data running, fencing stolen goods, selling illegal VI personalities. Actually, he was selling one of you. Me? Yeah, when you erased a file, it would say, I delete data like you on the way to real errors. Buggy, though. It crashed every half hour. The error message was about how the galaxy was at stake and you should fix the problem yourself. What was it you called Mouse? Ducked rat. It's a local slang for the poor kids who grow up in the station. When they're small, they tend to play in the ventilation ducts where adults can't get to them. Aren't the ducts dangerous? Every couple of months, we pull a little body out of them. Lacerated by fan blades, broken by a deadfall, suffocated by vacuum exposure. Those are just the ones we know about. More just disappear. Maybe they get sucked into space. Maybe they fall into the protein vats. Lugar muy seguro, ¿eh? Mouse survived long enough that he can't fit in the ducts anymore. He was one of the smarter ones, or the luckier ones. I've heard enough. Mouse is usually upstairs outside the Dark Star. He works out of a public comm terminal. You should pick up a copy of the Shepherd VI when you talk to him. It sounds like your boy's running with the wrong crowd. Yes, I agree. If Mouse can't get you in touch with your son directly, he'll know who can. I'll help you if you need it. You don't know us, Captain. Why are you going so far to help us? I've worked at Kara for 2 years. Every day kids turn to crime because they've got no other choice, because their parents don't care. You're trying to save yours. Bueno, eso es lo que ha pasado con Zane, ¿no? Pero ahora quiere arreglar las cosas, ¿no? Digamos. We better hurry then. You didn't tell him that Kolyat plans to assassinate someone. Pues mira, me tiene razón. He tried to stop Kolyat and one of them could end up dead. I don't want that. Yes, of course. Thank you, Shepard. Ha hecho bien en no involucrarle, digamos, porque a saber cómo podría acabar Kolyat, ¿no? Con el know-how que tiene, o alguna, o sea, alguna cosa que tenga por ahí, a saber, ¿no? Pero esperad, antes de nada quiero ver si puedo. Quiero ir al Presidium, quiero ir a la zona del consejo, donde está Anderson, para hablar con él. Voy a ver si puedo hablar con él. Aquí le tenemos ya adelanto, o sea que no creo que tardemos mucho. Y si no hay nada de lo que hablar, pues nos iremos, ¿no? Ya seguiré con la misión como tal. Bueno, podemos hablarle sobre Ashley, es verdad. Luego le podemos preguntar qué tal ha ido. Aunque esto, ya, no sé, creo que se lo preguntamos ya la otra vez. Así que vamos a primero con Ashley, por si acaso. I know. I approved the mission. We had to find out if they were behind the missing colonists. I couldn't tell anyone without compromising the investigation. I'm sorry. I thought we were friends. Never expected you to go behind my back. We didn't know about you at the time. And I wouldn't have told you if I did. What if the elusive man was manipulating you, lying to you? The report actually confirmed your story. I still don't trust Cerberus. But they were right about the collectors abducting the colonists. Unfortunately, Williams didn't find anything to convince the Council that the Reapers are behind this, or even that they exist. Pues un poco como lo que pasó con los segadores, ¿no? En el primer juego, así que bueno, más de lo mismo. Bueno, aquí dentro del Dark Star no estaba, pero me imagino que estará cerca, ¿no? Del pub como tal. A lo mejor estaba... Bueno, mira. Pues mira, aquí justo lo tenemos, o sea que estaba cerca. A ver qué nos dice. What are you... Oh, shit. Krios. I thought you were tired.
Hola. Shepard? I thought you died. What do you want with me? Be still, Mouse. You can change your pants in a moment. How do you know Thane? Krios? He didn't... If he didn't say nothing, I ain't either. When we heard the name, I didn't think it could be the same Mouse. He was a contact on the Citadel when I was active. He and some other children would gather information on my targets. Hostia. You put children in danger to spy for you? Children, the poor. My people's word for their kind is Dralafa, the ignored. They're everywhere, see everything. Yet they are never seen. You gave another Drell instructions for an assassination. Who's the target? I don't know. I didn't ask. Because the Me people I gusta. work for? No vamos a I'd like to help you, Krios. You forzar always las do cosas, but pero esas animaciones de apretarse los puños y demás, ¿no? Ojo, Vale, bueno, pero vamos a utilizar nuestra labia. Look, you know Thane. He wouldn't ask if it wasn't important. Do it for him. I want to. He was always nice to us. But these people ain't nice, Krios. Nobody's gonna know you talk to us. Mouse, I swear that you won't be named. All right, all right. He came with that hollow you took of me. Es que I ran through your old contacts to see who might give him a shot. The guy who offered was Elias Kellum. Tell me about Kellum. Human. Moved to the Citadel about 10 years ago. He was little people when you were here, Krios. He got big after the Geth attack. Lots of the big guys from before got cacked, all in them big fancy apartments up on the Presidium. y se hizo con su puesto. Rackets on the lower end of the ward. Shanakiba. He's seriously bad news. Pues ya está, ¿no? Ah, y luego estaba lo de... Joder, estaba la opción de las IV de Shepard, pero... Bueno... voy a ver si luego puedo. Voy a volver a intentar hablar después con él, con Ratón, después de salir de esta conversación, para ver si puedo mencionarle eso. Y si no, pues ya lo dejamos y vamos para allá, ¿no? You did good, Mouse. Yeah. I live long enough to pat myself on the back. Kellum will never know. I hope not. I'm out of here, Krios. Next time you're in town, just don't bring the family. Vale, pues se va. O sea que ya parece que no vamos a volver a verle. O sea que, bueno. That couldn't have been easy. Mouse knew more about my life than Kolyat ever did. He smiles up at me, broken teeth and scabby knees, bare feet black, a dead-end future looking up at me, worshipping the petty gifts I offer. Realmente todos los recuerdos que tiene son con su hijo, o sea que a lo mejor es algo que... But I left him. Se nota que es algo muy personal, ¿no? Mouse said you had a hollow of him. Yes. A foolish bit of sentimentality. I can perfectly recall every moment I spent with Mouse. He pulls at my arm, smiles. He wants to know that I'll remember him, that anyone will remember him. I take the hollow. He smiles at himself in miniature on my palm. Then a frown crinkles his brow. He pats my pockets, checking for other hollows. Where's your son, Krios? He asks. Don't blame yourself. If I don't, who will? We must carry the weight of our decisions, Shepard. You, of all people, know this. Let's head back to Bailey. Vale, pues habrá que volver al cuartel general de la seguridad de la ciudadela para interrogar al señor Elias Kellum. Vale, pues ya estamos aquí de vuelta. Vamos a hablar con Bailey para que detenga a Elias o Elías. A ver. Me imagino que será esto. Can we talk about my associate's son? You talked to Mouse? Did you get the name of the guy he's working with? Elias Kellum. Kellum. Shit. Look, this A ver. is awkward. Kellum and I have an agreement. He doesn't cause too much trouble Bueno. and buys tickets to the CSEC charity ball from me. Pues nada, ya estamos In return, con intereses. I ignore him. He pays you off. You were eager to help us before. What about now? Is it too inconvenient? Ajá. I said I'd help. It's just there'll be repercussions if I don't handle it right. He and I give each other space. It keeps the peace. I'll get some of my people to bring him in and set him up in a private room. You can interrogate him yourself. I'll stay out of sight, and if I'm lucky, Kellum will believe that I had nothing to do with it. Hombre, no sé.
la verdad. Bring him in. We might not have much time. I'll make it happen. Wait here. Vamos de interrogatorio, Ojo. O sea que aquí hay que utilizar un poco la cabeza. Con las conversaciones o con lo que le preguntemos y demás. Tell Bailey we're ready. He'll expect me to get him out of this. Not today, I think. Captain, his lawyer's here. Bet Elias has his VI set to page him if CSEC gets within 10 meters. I'll stall him. Get in there and work fast. We should Vale. question him together. Keep the pressure on. Thoughts on how we approach it? Hostia, hombre, yo vea... ¿Qué seremos? ¿El poli malo nosotros? Sí, yo creo que sí, ¿no? Oh, jefe. A ver, tenemos la opción de que seamos nosotros los buenos, luego o sea, el poli malo, ¿no? Lo típico, ¿no? Y luego, bueno, nos da la opción de dejarle a él a Zane a ver qué piensa, ¿no? Pero no sé. Yo en su día no elegí, creo que elegí ser el poli malo. Y creo que funcionó. Otras que obviamente no me acuerdo de las opciones de diálogo que hubo, ni las preguntas como tal, pero bueno. You talk to him. Appeal to his self. Vamos a arriesgarnos, coño. I'll put the screws to him if he needs it. Very well. I'll pretend to be on his side. But if we waste too much time negotiating, Bailey won't be able to stall Kellam's advocate. Vale, o sea que tampoco hay que tardar mucho. Bailey. Pretty funny bringing me down here like this. Who the hell are you two? Vale, o sea que ya se imagina que ha sido Bailey, claro. O sea que ese plan no ha funcionado. Fijaos que, claro, como yo suelo hablar con dulzura, podrías decir, ¿no? Intento resolver todo con el diálogo o de manera amistosa, pues claro, no se me activan. Como ahora soy el poli malo, pues no se me activan las opciones de diálogo especiales de rebeldía, ¿no? Que serían las de aquí abajo. Pero claro, sería empezar muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Bailey has nothing to do with this. We just want a few answers. Off the record. Off the record in a CSEC interrogation room? Sure. You hired an assassin. Who do you want dead? I want to see my advocate. Your advocate hasn't arrived. We're trying to find him. I'm not saying a damn word until he's here. You two are in way over your heads. Pay attention, Mr. Kellam. That wasn't a good idea, kid. That is gonna cost you. Control your temper. We want him to talk. Sorry. My associate gets a little excited during interrogations. Hit me again, asshole. Every punch is another credit in my pocket. Venga, vamos a controlarnos un poco. Yeah, thought so. Chicken shit. Vale, vale, vamos con un poco más de calma. Think carefully. Te reviento. I want to catch the assassin, not you. Why stick your neck out for him? You want me to confess to putting a contract on someone? You think I'm stupid? I get the name, I walk out. You never see me again. I got no reason to believe you. You don't have a reason to disbelieve either. This isn't working, Shepard. We're making no progress. Are we done here? Because I got people to see. No vamos a pegarle. Yo creo que no, esto no lo hice. Sue your ass for assault. How about this? You tell us the target, you never see us again. And Bailey drops his price 50%. Yeah? Can I get that in writing? I don't think either of us want this in writing. Alright. I ain't going to jail for the tadpole. And I do love a bargain. Joram Talid. Ahí está. Turian running for office on the Zakira ward. He messes Turiano. with legitimate businessmen. I'm gonna stop it. Where and when? His apartment, the 800 blocks. You better hurry him. What's going on here? Get away from my client. You played me. Ahí está. I've enjoyed our chat, Elias. Thanks for your help. This isn't over. Nicely done. Wait, you got what you wanted. Who ratted me out? No se lo vamos a decir tampoco, ¿no?
Aquí vamos un poco a la jugarreta, I guess you'll have something to think about while you're in here, huh? ¡Boom! I'll find out. And once I have a name, Elias, as your legal advocate, I advise you to shut the hell Es un poco de sangre en la 45 cabeza. minutes ago. held En la up in cara. traffic. Pues nada, ya tenemos el nombre. What's the story? Why'd Kellum hire the boy? Assassination. A Turian named Joram Talib. Un trabajo. You know him? Joram? Yeah. You might have seen his posters around. He's promising to end organized crime on the ward. Thing is, his message is all mixed up in race politics. He's anti-human. Are things so bad that people can openly campaign as anti-human? You haven't heard what the aliens have been saying? They think the No. council died because our fleet refused to save them. That we stacked the new council with humans and yes-men. Anderson does his best to be diplomatic, but they act like we're jackbooted thugs enforcing a coup. If a majority votes for him, like it or not, that's how the system works. That's a nice ideal, Shepard. Sergeant, get a patrol car. These two need to get to the 800 blocks. Yes, sir. Pues, como digo, vamos a interceptar una misión. Que ahora mismo estoy recordando, no quiero tampoco revelar mucho, por si acaso es lo que yo pienso, pero... hay algo ahí con él que... Luego creo que se va a arreglar, pero... How do you want to play Ahí lo this? dejo. Follow to lead on the maintenance catwalks. Tell me what he's doing. The Krogan bodyguard will make him easy to follow. Where Vale, tenemos que seguir a... The darkest corner with the best view. al objetivo, ¿no? De Kolayat. Amon Kira, Lord of Hunters. Grant that my hands be steady, my aim be true, and my feet swift. And should the worst come to pass, grant me forgiveness. ¡Ninja! It's been Anda, un wonderful cuidador. talking with you all. I hope you'll come out on election day. You can count on it. Show the humans. Vale, aquí tenemos a... Thane. He's talking to some voters. a Talid. You're in position. Era Talid, ¿no? It's been wonderful Oh. talking with you all. I hope Talid, you'll come sí. out on election day. Ahí tenemos ahí, vestido de gala. Está cerca, ¿eh? ¡Hostia, que corren, que corren! Esto parece una maratón ya, ¿eh? Pero bueno, atleta. Político y atleta. ¿Dónde está este hombre? Hostia, ¿dónde está? Lo he perdido. Same job I pay you for. He's meeting a Bueno, vale, vale, está aquí, está aquí. Looks like the same group as bodyguard comes. Joder, pero que lo había perdido. Pues estaba a punto, ¿eh? ¡Ratón! Who are you? Ah, no, parecía ratón. Back here. Hostia, pero es el mismo, ¿no? El mismo diseño. I'm with Citadel Health and Safety. We've Soy médico. here. Tranquilo, soy médico. You can't be serious. How did you get in here? If I didn't have authorization, how did I get in? You see any other doors? There's the keeper. Never mind. Just go on through, okay? Thanks. Yeah. Just don't let my boss see you. Se han esperado, ojito. Me han esperado, qué majos son. Kolayat. Fijaos que tiene el tono de piel cambiado. ¡Ojo! Atentado a la vista. Por la espalda muerto. I saw. O bueno, herido. Bueno. Bueno, pues tenemos reencuentro. Kolyat. Goliath. This is a joke. Now you show up. Help me, Drell. I'll do whatever you want. C-Sec, put the gun down, son. Get out of my Bueno, la fiesta. I'm walking out. He's coming with me. They'll have snipers outside. I don't need your help. What the hell? Uf. A tomar por culo. Talid, get the hell out of here. Lo he visto, pero Yeah, I will. de reojo, ¿eh?
Estoy atento a lo que decía Take Goliath. the boy into custody. Goliath. You son of a bitch. Hombre, no sé si le importará que su padre se esté muriendo, ¿no? Porque claro, con todo lo que ha pasado, con todos los años que lleva fuera, Your pues... father doesn't have much time left, Colyat. He's trying Hombre, to lo make up sabrá, for his ¿no? mistakes. A lo mejor. What? So you came to get my forgiveness? So you Bueno, could die in tampoco peace parece if que le you- importe mucho, ¿no? Aunque lo sepa. I came to grant you peace. You're angry because I wasn't there when your mother died. You weren't there when she was alive. Why should you be there when she died? Your mother. They killed her to get to Uf. me. It was my fault. What? After her body was given to the deep, I went to find them. The triggermen, the ringleaders. I hurt them. Eventually killed them. When I went back to see you, you were older. I should have stayed with you. I guess it's too bad for me you waited so long, huh? Goliath, I've taken many bad things out of the world. You're the only good thing I ever added to it. Oh, qué bonito. This isn't a conversation you should have in front of strangers. Boys, take Goliath and his father back to the precinct. Give them a room and as much time as they need. Aquí no voy a preguntar, es que... Gracias You're directamente. doing him a favor, Bailey. Thanks. Yeah, well, send me a Christmas card or something. I have to Prometido. get back to the precinct. Come on, I'll give you a lift. Bueno, hemos completado la misión de Zane y no ha habido nada de acción, porque se ha visto que no ha habido ningún tiroteo ni nada, ha sido más una misión, o sea, una misión de lealtad más light, de relación o de conversación, ¿no? Convicción también, ¿no? Había que sacar la información a Elias para que nos contara cuál es el objetivo de Goliath y al final lo que ha sido la misión de seguimiento de este político, pues ha sido solamente eso, ¿no? O sea, ha sido seguirle, que de hecho estaba a punto de perderlo, así que fijaos qué penoso soy. Vale. Vamos aquí de vuelta. Están teniendo su conversación privada, obviamente. The kid's been through a lot. I ran some searches in the CSEC archive. About 10 years back, a bunch of real bad people were killed. Like someone was cleaning house. The prime suspect was a drill. We never caught him. O sea que tiene la oportunidad de arrestar a Zane. Uf. Hombre, no nos da ninguna opción de acceder, ¿no? A que le atrapen o que a que le acusen, digamos, ¿no? 10 years is a long time. Whoever was responsible for that probably doesn't exist anymore. Yeah, I guess you're right about that. Lo va a dejar pasar. Porque ya le está ayudando, ¿no? Como tal, así que... How'd it go? Our problems they aren't something I can fix with a few words. We'll keep talking, see what happens. Bueno, pero ya te has quedado con la conciencia más tranquila, ¿no? Al menos. There it is. I watched those guys shaking down businesses and threatening humans. But he can't just get away with it. The kid wants to make a difference. Give him community service. Community service for attempted murder? What jury would agree to that? None that I've seen. This would need to stay out of the judiciary. Strictly within CSEC. Extraoficial, dentro de lo que cabe. Thank you, Captain. Grande Bailey, ahí. Tú estás en mi equipo también, aunque no estés en la Normandía. Muy bien, pues ya hemos terminado la misión de Zane. Y bueno, no sé dónde está Goliath, pero vamos. Al final, a ver, obviamente estaba el riesgo de que le acusaran por intento de asesinato, ¿no? Y que le pudieran encerrar pues durante muchos años, incluso cadena perpetua, a saber. Pero
al final, obviamente el Capitán Bailey pues ha sido muy generoso con nosotros también, ¿no? Y obviamente pues es como nuestro contacto, ¿no? Dentro de la seguridad, ¿no? Del cuerpo de policía de la Ciudadela, así que obviamente pues nos ha hecho este favor, así que le estamos muy agradecidos. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en la Normandía, ya hemos completado la misión de lealtad de Zane, que al menos, como digo, ya tenía la conciencia tranquila en cuanto a su hijo, ya ha podido reencontrarse con él después de tantos años, ha hablado con él y han quedado bien, aunque obviamente se tienen que dar tiempo, ¿no? Para reforzar esa relación o para reencontrarse, ¿no? Como en esa relación paterno-filial. Y bueno, ahora, después de esta misión, pues a ver, obviamente no sé si va a dar tiempo para hacer otra misión de lealtad, pero estaba pensando en primero ir a hablar con Zane para ver si nos puede salir alguna conversación con él después de la misión de lealtad y demás, para a lo mejor darnos las gracias o lo que sea, y ya después, pues, en vez de hacer otra misión de lealtad, pues hacer alguna misión secundaria para ver si al menos puede meter algo de acción, podríamos decir, ¿no? Y ya completar alguna misión aparte, ¿no? Que podría hacer realmente fuera del vídeo como tal, pero bueno, digo, para completar el vídeo como tal, pues tengo planeado eso, ¿no? Así que primero vamos a hablar con Zane. Vale, pues vamos a hablar con Zane a ver qué podemos hablar con él. Vamos a hablar de él, ¿no? No sé. Have a few minutes to talk. Certainly. Vale, no sé si tendrá que ver con la misión, pero bueno. If you don't mind my saying, you don't really seem like an assassin. You've spent too much time fighting thugs who think custom-painted armor makes them professionals. The Hanar trained my body for this role since I was 6 years old. Joder, 6 años, You've been killing since you were 6? Of course not. I didn't make my first kill until I was 12. They were Bueno, se dedicó, ¿no? A esa... Se entrenó. thrown away. I was an investment. Uf. You were a child, not an investment. I've given you the wrong idea. They valued me, yes, as a resource, but also as a person. They regretted their need for me. The Hanar? Excessively polite, worship the Protheans? They don't seem the type who'd train assassins. Every species trains assassins. The Hanar are only unusual in that they need other species to do the killing for them. They have a strong grip and natural toxins, but have you ever seen one move quickly outside of water? Or fire a gun? Why did your parents agree to this? The agreement was made under the Compact. It was an honor for our family. The Compact? We live on the Hanar homeworld because they rescued us, some of us, from extinction. We owe them our lives. That is the Compact. What exactly are the terms of the Compact? There are many things the Hanar can't do, even with mechanical aid. They ask Drell to assist them. This can't be legal. They made your whole race into slaves. Don't insult me, Shepard. Anyone can refuse to serve. Few do. We owe our existence to the Hanar. We are proud to repay the debt. The way you describe it, the Hanar sound like weaklings. Out here, they are. But if you could see them in the encompassing, the oceans of Kaje, you would see them differently. The stream of silver in the dark, looping, diving. So fast the eye. Vale, estos flashbacks son aleatorios, ¿no? They fly over the black of the seabed like birds, plumed with the light of heaven. Why was your race going extinct? Overpopulation. That must sound trite to you. Humans developed mass effect drive before the problem became acute. Our homeworld, Rakana, had few resources. We hadn't even developed fusion power when the soil began to fail from overuse and pollution. The Hanar found us a century ago. They sent hundreds of ships, evacuated thousands of us. Billions more had to be left behind. What's the state of Rakana now? Do you read your philosophers? A man named Thomas Hobbes. When all the world is overcharged with inhabitants, then the last remedy of all is war, which provideth for every man by victory or death. As Rakana died around them, my people slaughtered each other for mouthfuls of water, crumbs of food. Joder. But you don't kill for the Hanar anymore. You're freelance. What changed? I was asleep for a long time, yes. I paid no attention to what my body was asked to do, but then... Laser dot trembles on the skull. One finger twitch. He dies. Then the smell of spice on the spring wind.
Sunset-colored eyes defiant in the scope. The laser dances away. My apologies. Drells slip into memory so easily. A lo mejor era su primer asesinato, ¿no? Was that one of your assassinations? Yes. Perhaps we can discuss it later. I've wasted too much of your time. Bueno, ya hemos hablado bastante, ¿no? Nos han contado mucho de la historia de los Drell, de su mundo de origen, su relación con los Anar, ¿no? Con los Hanar, con la raza de... Bueno, creo que lo hemos visto alguna vez, ¿no? Sobre todo en el primer juego. Y la verdad es que es muy interesante el tema del pacto, ¿eh? O sea, que esto no... No me acuerdo exactamente de todo esto, pero ahora al haberlo refrescado sí que me ha gustado bastante. Podemos ir a por... O sea, podemos hacer esta de N7 porque... Bueno, por la descripción como tal sí que parece que va a ser un poquito más activa, ¿no? Podríamos decir la misión, así que vamos a ello. Vale, pues nada, aquí estamos. A ver, se supone que tenemos que salvar, ¿no? A alguien de... O sea, alguien que está en manos de Eclipse, creo. Bueno, aquí va a haber... pues nada, he pegado fuerte, ¿no? Bueno, tenemos que recuperar datos. No a nadie en concreto. Vale, o sea que están persiguiendo a un agente, ¿no? Al agente Rawlings. En concreto... ¡Oh! Vale, aquí... aquí no hay nadie. Bueno, aquí hay un cuerpo. Pero no parece que sea el agente Rawlings, así que... A ver. Hombre, no sé yo, ¿eh? Vale, probablemente vamos a por los datos, pero bueno. Ojo de decisión. Transferir datos a Alianza, transferir datos a Cerberus o recuperar datos para ti. Es que no sé... es que de esta misión no me acuerdo tampoco mucho. No sé qué datos tenían y si tenían tanta importancia. O sea que, a ver... lo más seguro, creo yo, sería dárselo a la Alianza, ¿no? Digamos, creo yo. A pesar de que trabajemos para Cerberus, pero... Es que con Cerberus tampoco nos estamos fiando del todo. Y no sé yo si... es que a saber qué puede haber en esa información, ¿no? Así que, a ver. Es que yo creo que lo más seguro es la Alianza. Y luego, a ver... Lo que te da más opción, creo yo, es darte... O sea, es quedarte tú con los datos y jugar con eso, ¿no? Con esos datos, así que...
También podemos jugar esa carta, ¿no? De quedarnos esos datos y luego a ver qué pasa, ¿no? O sea que bueno. Mira, en este caso voy a arriesgarme un poquito y voy a quedármelos yo y a saber qué pasa, ¿no? Ya las consecuencias que haya con esta decisión, pues habrá que pagarlas de alguna u otra manera, así que... Pero aquí venimos a jugar. Ah, bueno, pues ya está. Acabó. Pero bueno, 800 de platino. Lo hemos conseguido antes. Mi sueldo. Vale, no sé si habrá alguna conversación con el hombre ilusorio. Ha sido más corta de lo que pensaba. O sea, al final era recuperar unos datos, un par de tiroteos. Bueno, pues perfecto, la verdad. Ahora a ver lo que digo yo, las consecuencias de mis actos. Ahí está un poco el kit de la cuestión. O no hay ninguna conversación y nos piramos. Ah, bueno, pero tenemos un mensaje. Bueno, vamos a ver. A ver qué pasa. A ver quién nos ha mandado. A ver quién nos habla sobre esto. A ver, bueno, tenemos un mensaje también del Capitán Bailey hablando de Goliath. Está bien, vale. Vale, bueno, le dio un pequeño discurso, pero bueno, que está bien, ¿no? O sea que, perfecto. Y luego con el tema de los datos, la información está relacionada con operaciones ilícitas en las que ha estado implicada Cerberus en los últimos 5 años. Si se hiciera pública, posiblemente impediría que Cerberus pudiera operar de manera abierta en la galaxia. Tardé un año más en decodificar por completo esta información. Y el hecho de que nos hayamos quedado con la información, ¿qué repercusiones puede tener para Cerberus? Que no pueda tener toda la libertad posible. Y claro, eso nos puede perjudicar ahora que estamos con ellos. Pero bueno, ya hemos completado la misión, esta misión secundaria como tal. Ha sido cortita, o sea que quedarían las del proyecto Ascuas, que esas las puedo hacer fuera del vídeo como tal sin problema. O sea que ya en la siguiente, o sea, en el siguiente vídeo pues continuaremos con más misiones de lealtad. O incluso, bueno... Es que no sé, después de hacer esa misión principal del módulo segador, no sé si llegará a un punto importante en la trama o si me permitirá hacer más misiones entre medias, o bueno, ya veremos a ver. Pero sí o sí va a haber otra misión de lealtad en el vídeo siguiente, como ya vamos haciendo en los últimos vídeos, porque al final esta segunda parte de transición, podríamos decir, en la que bueno, hay misiones importantes de por medio, donde están involucrados los recolectores como tal, o como el tema del módulo segador, que... creo recordar que no era tan larga como las anteriores, podríamos decir, pero sí que obviamente es un punto clave, ¿no? Para poder ir a la base, ¿no? de los recolectores como tal. Y como digo, entre medias pues haremos las misiones de lealtad, que obviamente pues las quiero completar, las quiero hacer todas y a ver qué pasa, ¿no? Porque pues estamos llegando a un punto en el que pues pueden pasar cositas ahí que pueden peligrar un poquito la misión, ¿no? Ya os voy adelantando eso para los que no lo sepáis y obviamente, pues, para los que lo sepáis, pues, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Así que aquí me despido, friqueros y friqueras, espero que os haya gustado este vídeo, si así, déjate un buen like, suscríbete al canal si no lo estás, puedes seguirme en mis redes sociales, tenéis los enlaces en la descripción. Por supuesto, no os perdáis la actualidad en cuanto a cine, series y videojuegos, este es vuestro canal, así que no os perdáis ningún detalle. Muchas gracias por vuestro apoyo como siempre, nos veremos en la próxima. ¡Hasta otra!